Estamos en el seminario online que hemos titulado Los 300 de Gedeón y que los hemos combinado con un mapa del mundo detrás de este título, porque entendemos que esta historia de los 300 de Gedeón nos permiten aprender muchas lecciones relacionadas con el pueblo de Dios, relacionadas con nosotros mismos como líderes, como cristianos, y también relacionadas con los desafíos que el pueblo de Dios siempre ha tenido a lo largo de la historia y que hoy nosotros tenemos como iglesia, como pueblo de Dios, de terminar ese trabajo que el Señor Jesús nos encargó, que es la gran comisión, que está claramente definido en Mateo 24:14, cuando la Biblia dice que el Evangelio será predicado en cada pueblo, en cada nación, en cada etnia, y entonces vendrá el fin. Quiero comenzar este seminario. Por supuesto que no voy a contar la historia, todos ustedes son pastores, obreros y personas que seguramente conocen la historia de los 300 de Gedeón. Solamente quiero recorrer esta historia extrayendo principios del obrar de Dios que nos puedan ayudar a nosotros en la vida de nuestras iglesias y nuestros ministerios y aplicarlo también a la realidad de la obra misionera a los pueblos no alcanzados, ¿sí? Arrancamos con una pregunta que nos permita a todos nosotros pensar juntos, ¿sí? ¿Habrá 300 valientes en el pueblo de Dios? ¿Habrá 300 valientes en el pueblo de Dios? La historia que vamos a mirar en esta noche se encuentra en Jueces 6, 7 y 8. Si usted quiere seguirla ahí paso a paso, no la vamos a ver completa porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero sí queremos detenernos en aspectos importantes de esta historia. Pero básicamente esta historia eh, sucede y se cristaliza en la realidad porque Dios se encuentra en el pueblo de Dios 300 valientes, 300 personas que están dispuestas a obedecerle, a hacer lo que Él les manda hacer y guiar al pueblo de Dios a una victoria sobre un enemigo que lo estaba dominando en aproximadamente los últimos 7 años de su existencia. Y hoy la pregunta es la misma. ¿Habrá 300 valientes en el pueblo de Dios actualmente que podamos responder a ese desafío que Dios tiene para nosotros como pueblo de Dios? Pero bueno, para responder esta pregunta tenemos que entrar en la historia, ¿sí? Así que vamos al cuadro de situación de esta historia. El cuadro de situación de esta historia de los 300 de Gedeón, ¿sí? La palabra de Dios dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampaban contra ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, relata la Biblia, clamaron a Jehová.
Este es el cuadro de situación. Yo quiero señalar simplemente algunas cosas del pasaje de la Biblia. El pueblo de Dios hizo lo malo ante los ojos de Dios. O sea, no hizo lo que Dios le mandaba hacer. Y esto llevó a Dios a que los entregó en manos del enemigo. El enemigo los dominaba por 7 años. Y prevaleció este enemigo 7 años sobre el pueblo de Dios. Aquí vemos en primer lugar que el pueblo de Dios tiene un rey, un dueño, un Dios muy poderoso, pero su conducta llevó a que Dios los entregara en manos del enemigo. Los entregara a tal nivel que los hijos de Israel, los hijos de Dios, los hijos de un Dios poderoso que los había sacado de Egipto con grandes señales, hoy estaban escondidos en las cuevas, se escondían en los montes, en las cavernas, escondidos, ¿sí? En vez de estar enfrentando lo que haya que enfrentar, esta situación de no haber obedecido a Dios trajo como consecuencia una conducta donde los hijos de Dios, en vez de estar orgullosos de sus vidas y de estar enfrentando cualquier tipo de enemigo que se presente, estaban escondiéndose en cuevas, ¿sí? Por más que sembraban y trataban de ver fruto en su tierra, el enemigo dominaba la situación y terminaba destruyendo los frutos de la tierra. Y esto terminaba empobreciendo al pueblo de Dios a causa de esta esclavización que Madián tenía por sobre ellos. Bueno, esta historia a mí me resuena a una situación, a un cuadro de situación que también tiene que ver con muchas de nuestras iglesias. Evidentemente, cuando nosotros pensamos en la obediencia a Dios, este pueblo de Dios, dice la Biblia claramente, que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Esto no quiere decir que hicieron tal vez cosas intencionalmente malas, pero Dios ya le había dado muchos mandatos a este pueblo y este pueblo podía obedecerlos o no, ¿sí? La Biblia dice claramente en Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace está pecando. Por lo tanto, la aplicación actual de este cuadro de situación que vemos en el pueblo de Dios es que cuando el pueblo de Dios no es obediente a lo que Dios le ha mandado hacer, Dios permite circunstancias que retienen al pueblo de Dios, que dominan al pueblo de Dios, que empobrecen al pueblo de Dios, que no permiten que el pueblo de Dios tenga fruto. Fíjense las frases aquí que yo he señalado. Israel sembraba, Israel trabajaba para tener fruto, pero cuando ese fruto aparecía, aparecían ellos y destruían los frutos. Y nos preguntamos, ¿dónde están los frutos de nuestras iglesias, de nuestros ministerios, de nuestros miembros? ¿Sí? Donde tal vez estamos sembrando, estamos tratando de ver crecimiento, pero ese crecimiento no llega. Donde estamos esperando ver que las iglesias sean plantadas, pero las iglesias no se plantan. Donde estamos esperando que cada iglesia envíe obreros para terminar la tarea y sin embargo esos obreros no se envían. Todo esto habla de una pobreza espiritual de la iglesia en cuanto a un mandato claro de Dios hacia ella que tiene que ver con ser obedientes a lo que Dios nos mandó, ¿sí? Esta situación, evidentemente, como les pasó a ellos, a nosotros también, como hijos de Dios, nos lleva a clamar y a pedirle, Señor, ¿qué podés hacer para cambiar esta situación? Señor, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que esta situación cambie? Evidentemente, en esta aplicación actual de este pasaje, tenemos que reconocer como cristianos, como líderes y como iglesias, que no hemos hecho todo lo que el Señor nos mandó. Y esto, según el pasaje de Santiago, significa que hay áreas en las que estamos en pecado. No estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Estamos en la misma línea que este pueblo de Dios que estaba empobrecido, porque estamos haciendo lo malo ante los ojos de Dios cuando no estamos siendo diligentes y obedientes con la tarea que Él nos mandó terminar. Estamos frente a
una situación que necesitamos cambiar, ¿sí? Ahora, ¿por qué no cambia? Porque cuando el pueblo de Dios está empobrecido como estaba este pueblo, cuando sembraba pero no veía fruto, cuando trabajaba pero no veía el crecimiento, ¿sí? Entonces Dios tiene que actuar, ¿sí? Y Dios va a empezar a actuar de una manera muy directa para trabajar con este pueblo y va a tener que cambiar mentalidades, actitudes y conceptos que el pueblo de Dios tiene de manera equivocada. Fíjense cómo la palabra de Dios nos va guiando paso a paso a entender lo que pasó con esta historia. Cuando los hijos de Israel clamaron, ¿sí?, a causa de Jehová, por causa de los madianitas, entonces Dios envió a los hijos de Israel un profeta y ese profeta les dijo: así dice Dios, yo los hice salir de Egipto, yo los saqué de la casa de servidumbre, yo los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de ustedes y os di su tierra. Yo soy Jehová vuestro Dios. No tengan miedo a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero, pero, acá viene el gran pero, no habéis obedecido mi voz. Dios está diciendo: yo soy ese Dios poderoso, yo soy ese Dios que les ha traído salvación, yo ya les mostré mi poder al sacarlos de Egipto, los he librado de los enemigos, quité todas las aflicciones, los eché a esos enemigos delante de ustedes y les he dado salvación y propósito para sus vidas, pero cuando llegamos a ese punto, ustedes que tenían que responder con obediencia, no han obedecido mi voz. La clave evidentemente está en la obediencia. Nosotros también, Dios nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha sacado de la servidumbre del pecado, nos ha librado de los enemigos que nos dominaban, ha quitado las aflicciones. Jehová vino a ser nuestro Dios, pero cuando empieza esa relación, en esa relación Dios espera obediencia, obediencia a su voz, obediencia a lo que Él nos ha mandado a hacer. Entonces, el profeta está alertando al pueblo de Dios de que Dios ya ha hecho todo lo que podía hacer con ellos, pero que la clave es que ellos obedezcan la voz de Dios. Y si ellos no pueden obedecer la voz de Dios, entonces Dios va a tener que actuar. ¿Cómo actúa? Bueno, permite que el enemigo lo domine, permite que el enemigo lo empobrezca y finalmente termina haciendo que los hijos de Dios se escondan en las cuevas ante la realidad que están viviendo. Todo esto es consecuencia de no obedecer la voz de Dios. ¿Cuál es la aplicación actual para la iglesia y para el liderazgo y para la pastoral en este día de este no habéis obedecido mi voz? Yo recuerdo pasajes muy claros como por ejemplo: sean testigos hasta lo último de la tierra. Y me retumba el: pero no habéis obedecido mi voz. Leo la Biblia, dice: id y predicad a toda criatura, o sea, no solo a la que está en mi barrio, sino a toda la que está en el mundo, y especialmente a aquellos que nunca no han escuchado. Y me retumba de nuevo: pero no hemos obedecido esa voz. Leo un pasaje, tal vez el más conocido por todos los cristianos, pastores y líderes de todo el mundo, que dice: hagan discípulos a todas las naciones. Esto quiere decir que yo tendría que estar invirtiendo mi tiempo, esfuerzo y dinero en hacer discípulos en todos los pueblos, no solamente en mi ciudad. Entonces me vuelve a retumbar el: pero no habéis obedecido mi voz. Y finalmente, Mateo 24:14, que nos dice claramente: será predicado este evangelio del reino en cada pueblo, o sea, una orden clara a ir a cada pueblo que nunca escuchó de Jesús y poner ahí un obrero que hable del evangelio de Cristo. Este es el llamado de Dios a toda su iglesia. Y me vuelve a retumbar: no habéis obedecido mi voz. No hemos hecho esto.
Si lo hubiéramos hecho, ya estaríamos en el cielo. Ya hubiéramos llevado el Evangelio a cada pueblo, a cada nación. Hubiéramos cumplido con ese mandato de la Gran Comisión y el Señor hubiera vuelto y hoy estaríamos disfrutando de su presencia. Pero no habéis obedecido mi voz. Entonces nuestra situación actual es que todavía hay miles de pueblos a los que nunca todavía hemos llevado el Evangelio. La aplicación actual de esto, y estoy aplicando este pasaje con esta frase de no habéis obedecido mi voz, no porque solamente es una aplicación de este pasaje, sino porque es una realidad de nuestras iglesias. En el mundo hay 2.500 millones de cristianos, y si nosotros los separaríamos en iglesias de 100 miembros, por ejemplo, por eso he puesto 2.500 millones de cristianos divididos 100. Estamos hablando de 25 millones de iglesias en el mundo hoy y 6.000 pueblos no alcanzados. Esto quiere decir que hay 4.000 iglesias para alcanzar cada pueblo no alcanzado. O sea, Dios tiene hoy en su pueblo 4.000 iglesias que podrían reunirse para decir, vamos a alcanzar un pueblo. Y por cada etnia no alcanzada, por cada uno de esos 6.000 pueblos no alcanzados, para el que no lo entiende todavía, PNA es pueblo no alcanzado, y actualmente por lo menos hay 6.000 pueblos no alcanzados en el mundo. La iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, tiene 4.000 iglesias para llevar. Ahora, ninguna de las 4.000 lo ha llevado, si no esos pueblos ya estarían alcanzados. Entonces digo, bueno, quiere decir que la realidad es que estas 4.000 iglesias no van a responder a este llamado, no han respondido en estos 20, 50, 100 años a este llamado. Entonces digo, bueno, pero capaz que el 10% de las iglesias sí responde. Entonces habría 400 iglesias para cada pueblo no alcanzado. Pero la realidad es que no hay tampoco 400 iglesias que vayan a esos pueblos no alcanzados. Entonces digo, bueno, por lo menos el 1% de esas iglesias que responden, 40 iglesias que se unan y cada una de ellas vayan a ese pueblo no alcanzado. Tampoco hay 40 iglesias. Entonces me bajo al 0,1% y digo, ¿no hay 4 iglesias que se puedan juntar para ir? Por lo menos el 0,1% de las iglesias del pueblo de Dios en el mundo no pueden responder y llevar el evangelio a esos pueblos. No, tampoco. No habéis obedecido mi voz. Esta es nuestra realidad actual como Iglesia de Cristo frente al desafío de la Gran Comisión. La buena noticia es que Dios cambia la historia de su pueblo. Dios cambia la historia de su pueblo. Dios libra a su pueblo a pesar de su debilidad, lo vamos a ver en esta historia. La gracia de Dios es mayor que nuestras fallas, y esto aplica para esta historia y aplica para nosotros. Y aunque seamos débiles y no hayamos obedecido la voz de Dios, Dios puede cambiar nuestra situación. La cambió en la época de Gedeón y la puede cambiar actualmente en el día de hoy. ¿Cómo empieza la solución de esta historia? Con un Dios que busca personas dispuestas, valientes y esforzadas. Dispuestas, valientes y esforzadas. Y aquí ya te desafío a la primera pregunta práctica de esta noche. ¿Puede Dios encontrar en vos una persona dispuesta, valiente y esforzada para cambiar la realidad del pueblo de Dios en este día, en este tiempo? Volvemos a la Biblia. Dios empieza a solucionar esta situación. Viene el ángel de Jehová, se sienta debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. O sea, Gedeón es otro de los que estaba escondido, ¿sí? Otro de los que estaba escondiéndose en cuevas. Hacían las cosas para que no los vean los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció. Aquí empieza la solución. La solución siempre viene de Dios, ¿sí?
Dios interviniendo, Dios viniendo a hacer algo, Dios apareciendo. ¿Sí? Dios también quiere aparecer hoy en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras denominaciones. Quiere aparecer y quiere decirnos cómo Él puede cambiar esta situación. Le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Fíjese, de aquí yo he sacado dos cosas que Dios está buscando, que sea valiente y que sea esforzado, que sea valiente y que sea esforzado. Esto no es para gente que tiene miedo, esto no es para gente que no quiere correr riesgo, esto no es para gente que quiere cuidar su quinta para no perder lo que tiene. Esto es para gente valiente y esforzada, que esté dispuesta a hacer el esfuerzo necesario que haya que hacer para cambiar esta situación. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, y aquí empieza toda una reflexión de Gedeón sobre cómo están ustedes, sobre cómo están ellos con Dios, sobre cómo está su situación, y fíjese que su situación es de empobrecimiento, es de no tener fruto, es de estar escondidos ante la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque están sacando conclusiones equivocadas de quién es Dios y de cómo es su obrar. Fíjese lo que dice Gedeón. ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Dónde están tus maravillas? Esta generación que lleva 7 años dominada por los madianitas no conoce las maravillas de Dios. No sabe lo que Dios puede hacer. Sabe que Jehová sacó al pueblo de Egipto. Dice, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Entonces quiere decir que tiene poder. Pero ¿a dónde están sus maravillas? Porque yo no las veo, dice Gedeón. ¿Será que Jehová nos ha desamparado y nos entregó en manos de los madianitas? Bueno, acá hay dos verdades. Primero, sí, Dios los entregó en manos de los madianitas, pero la otra no es verdad. Jehová no los ha desamparado. Jehová ha permitido eso para que ellos recapaciten y se den cuenta de que llegaron a esa situación porque no fueron obedientes a la voz de Dios. Y cualquier cristiano, líder, pastor, iglesia, denominación o pueblo de Dios en la actualidad, también se va a ver empobrecido si no obedece la voz de Dios. Aquí hay una de las claves del crecimiento de la iglesia. Muchas veces hacemos muchos esfuerzos por crecer, pero no nos damos cuenta que no estamos entendiendo que si no obedecemos la voz de Dios, Dios no puede bendecir. Y aquí nos deja una lección Gedeón, porque Gedeón está sacando una conclusión equivocada de quién es Dios. Él cree que Dios ya no tiene poder, que Dios no puede hacer las cosas, que Dios ha abandonado a su pueblo, y eso no es verdad. Esa es la realidad que él está viviendo con todo un pueblo que lo dice claramente el pasaje, no obedeció la voz de Dios. Por lo tanto, esto es una lección para nosotros, para nuestra actualidad. Queremos ver cosas diferentes, queremos ver maravillas, queremos ver ese Dios poderoso. Hay que obedecer lo que Él nos ha mandado hacer. Punto. No hay más cosas por hacer. Eso es todo lo que hay que hacer. Pero también Gedeón está equivocado en cuanto al obrar de Dios. Él no ha visto maravillas porque ellos han sido desobedientes. Y esto lo muestra claramente el pasaje. Ustedes no obedecieron la voz de Dios, se acabaron las maravillas, se acabó el obrar de Dios entre ustedes. Es más, el obrar de Dios no existe y el enemigo los domina. ¿Por qué? Porque ustedes no están obedeciendo la voz de Dios. Concepto equivocado de quién es Dios, lo que ha hecho y lo que puede hacer si nosotros lo obedecemos. Nosotros necesitamos cambiar nuestro concepto de quién es Dios, lo que ha hecho y lo que puede hacer hoy si lo obedecemos. Estamos en muchos casos como este pueblo de Dios que hace tiempo que no ve maravillas, que no ve a Dios obrar de una manera especial. Entonces muchos hasta pueden empezar a dudar de, ¿realmente Dios nos está llevando a
a hacer su propósito en esta tierra y vamos a terminar la gran comisión? ¿O el enemigo está avanzando cada vez más? Necesitamos, como en esta historia, empezar a tomar decisiones. Dios nos envía con nuestra fuerza actual, con lo que tenemos hoy, ¿sí?, a cambiar esta situación. Y si nosotros obedecemos en lo que podemos obedecer, Él proveerá la victoria. ¿De dónde sale este pensamiento? Este pensamiento sale de las palabras de Dios a Gedeón. Le dice, ve, jueces 6:14, ve con esta tu fuerza. Con lo que hoy tenés, con lo que hoy podés hacer, con los recursos que tenés, con el esfuerzo que podés realizar hoy, con tus capacidades, con tus bienes, con tus recursos financieros, con tus recursos humanos. Ve con esta tu fuerza, iglesia de Dios, pueblo de Dios, líder, pastor. Ve con esta tu fuerza a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Este es el mensaje que Dios le da a Gedeón. Mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios está enviando, ¿sí? En Juan Jesús va a decir que Él fue enviado y ahora nos envía. Desde la época de Gedeón, Dios envía. Y antes de Gedeón, Dios envía. ¿No te envío yo? Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Está en las manos de todos los líderes, obreros y pastores salvar al pueblo de Dios de la pobreza en la cual está viviendo porque no obedece a su Dios. Y entonces Gedeón va a responder como muchos de nosotros respondemos. Dios nos dice, anda con tu fuerza y vas a poder salvar a este pueblo del empobrecimiento actual que tiene y vas a poder empezar a ver una iglesia diferente que crece, que planta iglesias, que envía misioneros. Ve con esta tu fuerza, te dice Dios, y nosotros respondemos como Gedeón. ¿Con qué salvaré yo a Israel? En palabras actuales, Señor, no tengo recursos. He aquí mi familia es pobre en Manasés. Señor, no tengo plata. Y yo soy el menor de la casa de mi padre. O sea, yo no sería el responsable de hacer algo en esta situación. ¿No le suenan estas excusas? ¿No le suenan a cosas que muchas veces nosotros hacemos? Digo, Señor, hay gente que tiene iglesias más grandes que la mía. ¿No serían ellos los responsables de enviar misioneros? Hay cristianos que tienen más plata que yo, Señor, ¿no tendrían ellos que apoyar los misioneros? Señor, yo no tengo muchos recursos, vos ves que trabajo todos los días, ¿no será que esto lo tiene que hacer la gente que tiene dinero? No estamos muy lejos de Gedeón, ¿eh? No estamos muy lejos de Gedeón. Jehová le dijo, ciertamente estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Dios está buscando no una persona que tenga recursos, no una persona que tenga plata, no una persona eh, que pueda con todo lo que él tiene encontrar una solución para esta situación. Dios está buscando una persona esforzada, valiente y dispuesta que quiera creerle a Dios, ponerse en sus manos y ver lo que Dios va a hacer. Esta historia nos presenta el desafío de obedecer a Dios. Y cuando aparece el desafío de obedecer a Dios, aparecen los que necesitan señales. Gedeón era uno de ellos, ¿sí? Y lo he puesto en este tema porque tal vez muchos de ustedes necesitan señales. A Gedeón le pasó. Gedeón le dijo, mira, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal de que tú has hablado conmigo. O sea, hay personas que después de
aunque la Biblia está escrita, aunque los mandatos de Jesús están claros, aunque Jesús ya nos dijo lo que teníamos que hacer, aunque lo dijo en los cuatro evangelios más el pasaje de Hechos, aunque la gran comisión está relatada en todos los evangelios, aunque todo esto tiene una claridad tremenda, hay gente que todavía necesita que se lo expliquen de nuevo, que le den señales, que le digan. La buena noticia es que Dios sigue teniendo paciencia con nosotros, con su pueblo, ¿sí? Yo esperaré hasta que vuelva, le dice Dios. Mirá, ahora quiero la tierra seca y el vellón mojado. Ahora quiero el vellón seco y la tierra mojada. Bueno, dale, vos pedí todo lo que quieras, ¿sí? Yo esperaré acá y te voy a dar todo lo que necesites. Después de que Gedeón probó a Dios 3 o 4 veces, yo me lo imagino a Dios diciendo, ¿qué más necesitas, no? ¿Qué más necesitas para entender que yo te estoy mandando a hacer esto? Bueno, hoy todavía hay muchas iglesias que necesitan demasiadas señales para obedecer a Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios escrita, tenemos un mandato de la cabeza de la iglesia que es Cristo para nosotros. No hacen falta más cosas para obedecer. Aun si vos la necesitas, Dios te la va a dar. ¿Sí? El ángel le dijo, seguí pidiendo cosas que yo te espero acá hasta que termine con todas las cosas que tenés que pedir y cuando termines con todas, empezamos con la solución. Los que están listos para avanzar, ¿sí? Podemos empezar a avanzar. Primeros pasos de obediencia. Siempre que Dios va a hacer una obra, va a buscar una persona que quiera obedecerle y le va a empezar a dar mandatos de cosas que él puede hacer. ¿Para qué? Para ver si está dispuesto a obedecer. Así de simple. Fíjense las primeras 3 cosas que Dios le pidió a él. Derribar el altar de Baal, edificar un altar a Jehová y tomar un toro y sacrificarlo. 3 cosas que estaban al alcance de Gedeón. Él las podía hacer. Y estos primeros pasos de obediencia muestran que Gedeón está listo. Que Gedeón empieza a hacer las cosas que Dios le manda. Y cuando Gedeón empieza a hacer las cosas que Dios le manda, Dios se empieza a dar cuenta de que tiene en sus manos una persona con la cual puede trabajar. Bueno, Dios está buscando hoy personas que quieran empezar a dar sus primeros pasos de obediencia. ¿Quién quiere orar por los pueblos no alcanzados? ¿Quién quiere empezar a dar su ofrenda mínima por los pueblos no alcanzados? ¿Quién está dispuesto a dar un candidato de su iglesia para que se capacite y sea un misionero? Empiece a dar pasos simples, pasos que estén a su alcance. Primero los tiene que dar en su vida, después los puede llevar a su iglesia. Y de ahí en más, si quiere, los puede llevar a otros lugares. Pero empiece por su vida, empiece haciendo lo que puede hacer por los pueblos no alcanzados. Los primeros pasos de obediencia le dan la certeza a Dios de que Gedeón está alineado con lo que él quiere hacer. Entonces empiezan los pasos más importantes de obediencia. Gedeón tiene que empezar a confiar en Dios cada vez más. La dependencia empezó con pequeños pasos de obediencia, pero ahora los pasos de obediencia son cada vez más desafiantes. Ahora Dios le dice, de los 32.000 hombres que tenés, yo necesito solo 300. Y Gedeón obedece. Obedece la instrucción divina de confiar únicamente en Dios y no en los recursos que tiene. Y hablo de este tema porque muchos cuando piensan en las misiones, piensan en los recursos. Nuestro mayor recurso es Dios. Y cuando nosotros, aunque seamos muy pocos, podamos obedecer las instrucciones divinas y confiar únicamente en el poder de Dios, Él puede cambiar la situación que estamos viviendo. Fíjese, Dios tenía a su disposición 32.000 hombres y sin embargo va a hacer una selección de esos hombres y va a quedarse solo con 300. Dice la palabra de Dios que entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y él tocó el cuerno, ¿sí? El cuerno era la llamada a la batalla. El cuerno era el decirle a la gente que venga
a enfrentar al enemigo. Era algo que Israel no había hecho por mucho tiempo, por 7 años no había hecho. Y ahora había alguien que estaba tocando ese cuerno, lo estaba tocando porque el Espíritu de Jehová vino sobre él y lo impulsa a tocar ese cuerno y a llamar a aquellos que están listos, valientes y esforzados, que quieran empezar a cambiar la situación. La historia que estamos compartiendo en esta noche es realmente increíble. Le dice Jehová a Gedeón: el pueblo que está conmigo es mucho. No vaya a ser que se alabe Israel ganando esta batalla y diga: mi mano me ha salvado. Por lo tanto, vamos a achicar estos 32.000, ¿sí? El primero que tiene que volverse a casa es el que tiene miedo, el que tiene miedo, ¿sí? Acá había razones para tener miedo. Era un ejército de 120.000 contra un ejército de 32.000. Eso ya daba miedo. Y Dios dice: el que tenga miedo y se estremezca, vuelva hacia su casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el miedo solo puede ser reemplazado por el amor. La Biblia dice: donde hay amor, no hay temor. Por lo tanto, en nuestra situación actual, el amor por los perdidos tiene que superar cualquier tipo de temor que tengamos. Si el temor domina, Dios no va a poder hacer nada con nosotros. Si el amor prevalece, entonces el temor va a ser vencido. Los que tenían miedo no solo eran temerosos, no estaban experimentando el amor en sus vidas. Porque el que ama, aquella era cuestión de amar la nación, amar el querer vencer la esclavitud, amar el que no nos saquen más los frutos de nuestro trabajo. Y sin embargo, la mayoría de ellos, en vez de estar dominados por el amor, estaban dominados por el temor. 22.000 se vuelven. Mire si el temor es importante. 22.000 tenían temor. Quedaron 10.000, ¿sí? Sin embargo, Dios a esos 10.000 dice: no, a estos 10.000 también los voy a probar. ¿Por qué? Porque yo necesito gente dispuesta, con la cabeza en esto, que crea en mí, que puedan enfocarse en lo que tenemos que hacer y que estén dispuestos a dar la vida por esto. Entonces, Dios le da la instrucción de que aquellos que no muestran que están diligentes, valientes, enfocados y priorizando la batalla que está por delante, a eso no los quiero. A eso no los quiero. ¿Por qué? Porque van a distraer al resto. Yo necesito 300 que estén diligentes, enfocados, no perdiendo el tiempo, priorizando esta batalla como lo más importante de sus vidas, y con esos yo puedo darles la victoria. ¿Cuántos quedaron después de todo esto? Quedaron 300. Con esos 300, Dios iba a hacer la obra. ¿Cuál es la lección para nosotros? Que Dios busca personas elegidas porque quiere que quede claro que la obra y la victoria la va a hacer Él. Y esos elegidos que Dios busca, Dios nos prueba porque está buscando gente valiente, gente diligente, gente enfocada y gente que priorice esta batalla. Dios solo necesitaba el 10% del pueblo para esta victoria. Esto demuestra que no siempre los números son lo importante, que a veces lo importante es las actitudes de las personas que van a responderle a Dios. Esas personas pueden cambiar una situación en el pueblo de Dios. Esta batalla parece imposible, son 120.000, ahora no contra 32.000, sino contra 300. Estamos realmente frente a algo que parece imposible. Dice la Biblia que eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Ganar parece imposible, pero Dios se encontró 300 locos que creen que es posible.
Dios encontró en esos 32.000 300 que le creen. 300 que le dicen, yo creo que vos nos vas a dar la victoria. Entonces, la conclusión, ¿cuál es? Que para terminar la gran comisión, aunque parece imposible a la vista humana y parecería que no avanzamos en llevar el evangelio a cada uno de esos pueblos que faltan, lo que enseña esta historia es que Dios lo va a hacer con aquellos que Él llame. Dios lo va a hacer con aquellos que Él llame. Van a quedar muy pocos de todos los que son el pueblo de Dios. Van a quedar los valientes, los esforzados, los diligentes y los que prioricen esta tarea. A esos Dios los va a usar para terminar con la gran comisión. Dice Gedeón, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y ustedes tocarán las trompetas alrededor del campamento, y dirán por Jehová y por Gedeón, y los escuadrones tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros, y hicieron lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Tomaron sus trompetas, tomaron sus cántaros, fueron obedientes a las instrucciones de Dios y entendieron que con solo ser obedientes a las instrucciones de Dios, su parte iba a estar hecha en esta historia. ¿Qué necesitamos para terminar con la gran comisión? Necesitamos líderes que crean, que toquen la trompeta y que sean obedientes a las órdenes. Líderes que crean es personas que creen que Dios va a hacer esto y que lo puede hacer a través de tu vida. Esto es lo que creían estos 300. Segundo, que toquen la trompeta. La trompeta era el llamado para otros. El llamado para decirles, Dios va a hacer esto, Dios quiere usarnos, Dios puede hacerlo, Dios quiere hacer esas maravillas que nosotros nunca vimos en nuestra vida. Y esos tenían que ser obedientes a lo que Dios les mandaba hacer. Si Dios tenía esos 300 que obedecían lo que Él les mandaba hacer, Dios podía hacer su gran obra. Lo segundo importante en esta batalla fue que ellos estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra el compañero en el campamento, y el ejército huyó. Fíjese las cosas que nos deja este pasaje. Primero, que esos 300 valientes, esforzados, se mantuvieron firmes cada uno en su puesto. Ellos hicieron su parte. Dios les dijo, tienen que romper los cántaros, tienen que levantar las antorchas, tienen que pegar estos gritos, y ellos obedecieron, aunque no parecía una gran estrategia militar, fueron obedientes a lo que Dios les mandó hacer. ¿Y qué pasó? Dios hizo su parte y les dio la victoria y cambió la situación del pueblo de Dios después de 7 años. Termino con una lección final para todos nosotros. Hay dos actitudes de Gedeón después de esta victoria que debemos tener cuidado. Una que es muy buena. El pueblo, por supuesto, fanático lo quiere hacer señor, rey. Y él dice, no seré señor sobre ustedes, ni mi hijo será señor sobre ustedes, Jehová será señor sobre ellos. O sea, Gedeón en su primera mirada le quiere dar un mensaje a todo el pueblo de Dios de que la confianza tiene que estar en Dios y de que la situación mala a la que llegaron era porque Jehová no estaba siendo el señor de ellos. Y si quieren recuperar las maravillas de Dios en medio de ellos y tener victorias y tener fruto, entonces tiene que ser Dios el que sea el Señor sobre ustedes. Esto nos lleva al primer mandamiento: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu mente.
Él tiene que enseñorear sobre la vida de cada cristiano, cada pastor y cada iglesia. Si esto es así, entonces su pueblo va a poder cumplir con su propósito. Pero después de eso, en el versículo 27 vemos que Gedeón hizo un efod, lo guardó en una ciudad, y toda Israel se prostituyó detrás de ese efod y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. El orgullo por la victoria llegó a la vida de Gedeón y tenemos que ser muy atentos a que todo lo que Dios nos vaya permitiendo alcanzar y lograr como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia, en el avance hacia los pueblos no alcanzados, tenemos que cuidarnos unos a otros para que el orgullo no arruine los avances, para que no creamos que es por nosotros o por alguien, sino que solo es por Dios. Este desafío de la historia de Gedeón nos deja un mensaje muy claro. Otra victoria es posible. Otra victoria es posible. Así como Dios le dio la victoria al pueblo de Dios sobre los madianitas, Dios lo puede hacer de nuevo y puede darnos una victoria a nosotros hoy por sobre los pueblos no alcanzados. Dios nos puede permitir cambiar la situación y tener una victoria contundente porque el enemigo es el mismo, porque el pueblo de Dios es el mismo, porque Dios es el mismo. Y si aprendemos los principios de esta historia, podemos cambiar la historia actual. Por eso la pregunta para terminar es la misma que les hice al inicio. ¿Habrá 300 valientes en el pueblo de Dios que estén dispuestos a obedecer la voz de Dios, que estén dispuestos a creerle a Dios, que estén dispuestos a tocar trompeta y convocar a aquellos que sí le creen a Dios, que creen que Dios puede cambiar esta historia, que creen que Dios puede hacerlo en este tiempo? ¿Habrá 300 valientes hoy en el pueblo de Dios? Terminamos con un desafío práctico. Estamos convocando 300 pastores que quieran unirse para apoyar 300 obreros y alcanzar 150 pueblos no alcanzados. Estamos detrás de la frase de aquel famoso misionero que decía: esperen grandes cosas de Dios, emprendan grandes cosas para Dios, intenten grandes cosas para Dios. El Plan 300 es una estrategia para apoyar 300 obreros en este mes de diciembre en pueblos no alcanzados. Queremos apoyar 300 obreros que ya están en el campo llevando el Evangelio a esos pueblos. Y necesitamos de esos 300 valientes, esforzados y dispuestos que quieran sostenerlos para que no se vayan del campo y para que terminen de plantar la iglesia en cada uno de esos pueblos. La estrategia es simple: 300 pastores apoyan 300 obreros y juntos alcanzamos 150 pueblos no alcanzados. Unir 300 pastores e iglesias es algo que solo Dios puede hacer a través de su Espíritu. Dios es el único que puede poner el querer como el hacer en pastores e iglesias para unirse en un solo propósito, que es cambiar la situación actual y avanzar en la gran comisión. Esto, por supuesto, no es todo, no alcanza, pero sí puede ser un buen primer paso para desafiar a todos los demás, a esos 25 millones de iglesias que hoy podrían despertarse y terminar esta tarea en muy poco tiempo. Necesitamos de valientes que quieran apoyar a estos obreros. Necesitamos alcanzar estos pueblos para mostrarle a todo el pueblo de Cristo que la tarea es posible, que Dios lo puede hacer.
que si nosotros nos escuchamos su voz y obedecemos, Él puede lograrlo. Dios sí puede hacerlo. Por eso el intento, por eso la alegría de saber que ya tenemos 300 obreros que están en pueblos no alcanzados. La alegría de saber que ya tenemos los pueblos que necesitan identificados. La oración, porque solo falta ese ejército de 300 pastores e iglesias que quieran asumir el compromiso de apoyarlos. En esta noche yo quiero hacerte la invitación directa para que hoy mismo estés respondiendo a este llamado, a que seas uno de esos 300 que quieren cambiar la historia, que quieren obedecer la voz de Dios, que quieren ver a Dios obrar a través de sus vidas y sus iglesias. En este plan 300 estamos entregando desde el Ministerio Crecer todo lo que tenemos en nuestras manos hoy de valioso para que el ingreso a este plan sea algo que beneficie tu vida, tu iglesia y tu liderazgo. Y para eso estamos entregando. Ya hay más de 50 pastores que han ingresado en este plan 300, ¿sí? Y que están recibiendo todas estas cosas semanalmente para que sus vidas se desarrollen, para que sus liderazgos se desarrollen, para que sus iglesias se desarrollen, pero también para que estos obreros ya empiecen a recibir ese apoyo mensual que necesitan para seguir haciendo la obra. ¿Qué es lo que incluye este plan 300 para vos y para tu iglesia? Incluye todo el plan Crecer en sus 3 niveles, con todo lo que entregamos dentro del plan Crecer, que es capacitación, materiales, mentoría, crecimiento, misión. Este plan 300 incluye un seminario nuevo cada semana para tu liderazgo. Te lo entregamos en 5 formatos para que lo puedas enseñar a tus líderes y tener continuamente, de por vida, herramientas semanales para capacitar a tus líderes. Te entregamos un programa de desarrollo personal, un recurso semanal durante 3 años que va a alimentar tu vida, que va a mejorar tu vida. Este programa de desarrollo personal no es algo teológico, no es algo doctrinal, es simplemente un programa donde yo comparto las herramientas con las cuales yo he crecido como líder. Y cada semana te comparto una. Son las mismas herramientas que me han hecho crecer a mí y las estamos entregando como parte de este plan 300. Hemos preparado para que a partir del mes de octubre todos los pastores que están entrando en este plan accedan a nuevos cursos para sus miembros, para poder alimentar continuamente tu iglesia de procesos bíblicos y prácticos que traigan crecimiento. Y finalmente, dentro de este plan 300 ya estamos atendiendo con mentorías personales para cada pastor uno a uno que lo necesita, que lo solicita. Y también hemos agregado, para que veas que estamos entregando todo lo que está a nuestro alcance como equipo de trabajo, hemos agregado también las mentorías para vos y tu grupo de líderes. Vos podés pedir una mentoría para estar vos con todos tus líderes y un miembro de nuestro equipo ahí escuchando a tus líderes y ayudándoles a dar un paso de crecimiento. Todo esto está dentro del plan 300. Estamos entregando 5 cosas al precio de una, ¿sí? Lo estamos haciendo solamente para los primeros 300 pastores, para poder tener esta primera fuerza de 300 pastores involucrados en la obra misionera de los pueblos no alcanzados. Lo estamos haciendo solo hasta el 20, ¿sí? Hasta el 20 de diciembre está disponible esto. ¿Por qué? Porque queremos caminar con esos pastores que se anoten de una manera muy personal en los próximos años. Queremos, como conclusión, invitarte a esta oportunidad única de fortalecer tu iglesia y participar en una misión global que va a impactar vidas en 150 pueblos no alcanzados. Vamos a mantener el evangelio predicado hasta que haya iglesias en esos lugares, en 150 lugares donde nunca antes se ha escuchado el mensaje de Cristo. Hoy estás invitado formalmente a sumarte a este plan 300. Recibes 5 veces más que lo que recibes en el plan Crecer. Es una oportunidad única
que va a terminar el 20 de diciembre, es para los primeros 300 y nunca más se va a repetir, nunca más vamos a entregar estos 5 programas de capacitación a este valor que lo estamos entregando. Por eso quiero invitarte a que te unas al Plan 300 hoy mismo. Estamos entregando como regalo extra a todos los pastores que se anoten en este plan el, el curso que hemos armado con el Congreso Misionero. Y todos aquellos que se anoten de aquí al 20, aparte de todo esto, van a recibir también el curso que hemos preparado en el Congreso. La dirección para anotarte aquí es go.ministeriocrecer.org/plan 300. Ahí puedes entrar y ya registrarte a este plan 300 y mañana mismo ya tener acceso a todos estos recursos que estamos entregando.